Buenos días. El día de hoy nuestro equipo y yo les vamos a presentar el proyecto final de la materia de bromatología. El equipo está conformado por Isabel Galilea, Ana Dalai, Anet Margarita, Rubén Luna y su servidora Mitzi Moreno. La determinación de humedad es un paso obligado en el análisis de alimentos. Es la base de referencia que permite comparar valores, convertir a valores de humedad tipo expresar en base seca y expresar en base total cómo se recibió. Por estas razones debe seleccionarse cuidadosamente el método a aplicar para la determinación de humedad en un alimento, ya que un mismo método no sirve para todos los alimentos. El método que vamos a utilizar es el método de secado en estufa, que para esto vamos a necesitar una estufa de secado. La temperatura debe estar entre los 100 y 105 grados Celsius, una balanza analítica que debe estar calibrada ajustando a cero, una cápsula de porcelana. Debemos anotar en la parte inferior el nombre de nuestro equipo. Para esto tenemos que pesar la cápsula vacía y vamos a registrar su peso como P1 y retirar la cápsula de la balanza. En caso de ser necesario, tenemos que triturar la muestra. Agregar en la cápsula aproximadamente 2 gramos del alimento que vamos a utilizar, distribuyéndolo en la cápsula para facilitar el secado. Tenemos que pesar la cápsula con la muestra, registrar el peso y ese sería nuestro peso 2. Tomar la cápsula con unas pinzas para colocarlo en la estufa durante 4 horas. Las pinzas nos van a ayudar para no quemarnos, para no lesionarnos. Transcurridas las 4 horas, debemos retirar la cápsula utilizando las pinzas para evitar quemaduras. Colocamos la cápsula con la muestra seca dentro del desecador, esperar hasta que la muestra alcance la temperatura ambiente. Retirar la cápsula con la muestra del desecador y pesar nuevamente y registrar su peso como peso 3. Y por último, pues solo debemos calcular el porciento de la humedad, sería peso 2 menos peso 3 entre peso 2 menos peso 1 entre el punto 100, y ese sería nuestro resultado. Determinación de cenizas. Todos los alimentos contienen elementos minerales, formando parte de los compuestos orgánicos e inorgánicos. La estación de la fracción inorgánica de los alimentos tiene un gran interés nutritivo porque representa el contenido total de minerales en los alimentos, denominándose corrientemente con el término de cenizas. El término de cenizas se refiere al residuo inorgánico que permanece después de la calcinación e incineración de la muestra de un alimento. El contenido de cenizas se compone de elementos principales como sodio, potasio, calcio y magnesio y oligoelementos como hierro y zinc. Método de incineración seca. Se lleva a peso constante en un crisol en un horno con circulación forzada de aire a 110 grados por 2 horas. Se deja enfriar a temperatura ambiente en un desecador. Se pesa y se registra el valor. Se pesan 2 más menos 0.5 del alimento en base seca en un crisol de porcelana y se registra el peso como W1. Se calcina la muestra con ayuda de un plato caliente primeramente y después con un mechero Bunsen, primero sobre una llama baja, evitando en lo posible la formación excesiva de hollín, hasta la carbonización de la muestra, es decir, hasta que se detenga la emisión de los gases. Se colocan los crisoles en la mufla y se incineran a una temperatura de 500 más menos 50 grados centígrados durante 3 horas y se deja enfriar durante toda la noche. Después en un desecador hasta temperatura ambiente. Al día siguiente se pesan los crisoles que contienen las cenizas blancas y se registra el peso como W2. La fórmula para calcular el porcentaje de cenizas es el porcentaje de cenizas igual a peso de las cenizas por W2 menos W0 por 100 entre peso de la muestra por W1. El porcentaje de las cenizas igual a 0.63 más menos 0.027%. El porcentaje de materia orgánica igual a 100 menos porcentaje de cenizas igual a 99.37%. Ahora seguimos con la determinación de grasas.
el cual es un método de extracción directa que se utiliza usando un solvente orgánico que pueden ser hexógeno, éter, etílico, éter de petróleo, cloroformo, etc. Consiste en extraer la grasa de forma directa con un solvente orgánico por inmersión temporal cíclica de la muestra. En este caso nosotros elegimos el método de Sotzlet, el cual pues vendría siendo un instrumento el cual realiza prácticamente todo la extracción. Y para esto vamos a utilizar algunos materiales, los cuales son un balón esmerilado, un condensador, el equipo de Sotzlet, un soporte universal, 3 pinzas de refrigerante, un reverbero, 2 mangueras y un solvente de éter de petróleo. Y para comenzar con esta extracción, primero que nada pues tenemos que armar el equipo necesario, después pesar la muestra seca para así empaquetar la muestra en papel filtro y coser los bordes. Después tenemos que colocar el paquete en el equipo de Sotzlet y colocar un solvente, en este caso el éter de petróleo, hasta que evacúe el solvente en el balón esmerilado. Tenemos que adicionar un extra de solvente, pero este no deberá desbordar. Después, ya colocado el refrigerante y con circulación de agua, debemos encender la fuente de calor e iniciar la extracción de 1 hora y 30 minutos. Como nota, el cartón que se pone entre el balón esmerilado y el equipo de Sotzlet es para que el calor no entre en contacto. Después vamos a apagar el equipo y posteriormente retirar el balón esmerilado con la grasa. Y se va a evaporar el solvente hasta que no se perciba. Después se va a llevar a la mufla para que se evapore completamente el solvente de la grasa, aproximadamente 80 grados centígrados, y posteriormente pasaremos a pesar el balón con grasa y luego el balón solo. Para esto tenemos un cálculo o una fórmula que pues para sacar el porcentaje de grasa, el cual es P2, en donde es el peso del balón con grasa, menos P1, que es el peso del balón solo, entre M, que es el peso de la muestra seca, por 100. Determinación de fibra bruta. Con este nombre se designa a un grupo muy amplio de polisacáridos, de los considerados estructurales que no son aprovechados metabólicamente por los organismos monogástricos, incluyendo al hombre. La fibra está constituida por los componentes estructurales de las paredes celulares de los vegetales, entre los cuales destacan la celulosa, la hemicelulosa y las pectinas. También se incluyen entre estos compuestos la lignina. Las condiciones más comunes son tratamientos consecutivos con petróleo ligero, ebullición con ácido sulfúrico diluido, ebullición con hidróxido de sodio diluido, con ácido clorhídrico diluido, con alcohol y con éter. Este tratamiento empírico proporciona una fibra cruda que consiste principalmente en celulosa, cierta proporción de lignina y hemicelulosa contenidas en la muestra original. En la primera parte se va a hacer una muestra desengrasada, la cual se van a pesar 2 gramos de la misma. Después de esto, se va a añadir la muestra a 200 mililitros de ácido sulfúrico a 1.25% contenidos en un vaso de precipitado de 100 mililitros. Es esencial que se agite para desintegrar los grumos que puedan existir con una varilla de vidrio provista de protector de goma. En el siguiente paso se va a cubrir el vaso de precipitado con vidrio de reloj y se va a hervir durante 30 minutos. Después se va a reponer con agua destilada las pérdidas de volumen que se produzcan durante la ebullición. En el paso siguiente se va a filtrar la solución caliente a través del papel filtro Whatman número 54 y se va a lavar perfectamente el residuo con agua destilada. En el último paso se va a arrastrar el residual al vaso de precipitados con ayuda de un total de 100 mililitros de agua destilada caliente
y se van a añadir 100 mililitros de solución de hidróxido de sodio a 2.5%. En el siguiente paso se va a hervir durante 30 minutos reponiendo las pérdidas de volumen con agua destilada. Después, durante este procedimiento, se va a plegar un papel filtro y pesar. Después se va a desecar a 105 grados centígrados durante 1 hora y se va a volver a pesar. Después, en el siguiente paso, se va a filtrar el líquido a través del papel del filtro pesado. Se va a lavar el papel filtro los restos que le queden adheridos a las paredes del vaso de precipitados, usando el agua destilada caliente, 5 segundos y lavar con agua destilada hasta que el líquido de los lavados no dé reacción alcalina con el papel. En el último paso se va a dejar drenar y se va a transferir a un pasafiltros. Se va a desecar a 105 grados centígrados durante 3 horas y se va a volver a pesar. Después se va a volver a desecar durante 15 minutos y se va a pesar de nuevo para comprobar si el peso es constante. Por último, los resultados que salieron son el peso de la muestra 3.018 gramos, el peso del papel seco 1.180 gramos, el peso del papel más residuo seco 1.590 gramos y el peso del residuo seco al final 0.41 gramos. Al sacar el cálculo de la fibra bruta de un total de porcentaje de 3.5. Los resultados que salieron son el peso de la muestra 3.018 gramos, el peso del papel seco 1.180 gramos, el peso del papel más residuo seco 1.590 gramos y el peso del residuo seco al final 0.41 gramos. Al sacar el cálculo de la fibra bruta de un total de porcentaje de 3.5. Determinación de proteínas. El método Kendall mide el contenido de nitrógeno de una muestra. El contenido en proteínas se puede calcular seguidamente presuponiendo una proporción entre la proteína y el nitrógeno para el alimento específico que está siendo analizado. Este método puede ser dividido básicamente en 3 etapas: digestión o mineralización, destilación y valoración. El procedimiento a seguir es diferente en función de si en la etapa de destilación el nitrógeno liberado es recogido sobre una disolución de ácido bórico o sobre un exceso conocido de ácido clorhídrico o un sulfuro patrón. Etapa de digestión. Un tratamiento con ácido sulfúrico concentrado en presencia de un catalizador de ebullición convierte el nitrógeno orgánico en un ion amonio. El procedimiento sería en donde se introducen de 1 a 5 gramos de muestra en un tubo de mineralización y se ponen 3 gramos de catalizador que suele estar constituido por una mezcla de sales de cobre, óxido de titanio u óxido de selenio. De forma habitual se utiliza como catalizador una mezcla de sulfato de potasio o sulfato de cobre. Después se adicionan 10 mililitros de peróxido de hidrógeno concentrado y 5 mililitros de ácido sulfúrico. Posteriormente se dirige a 420 grados Celsius durante un tiempo que depende de la cantidad y tipo de muestra. Se sabe que la digestión ha terminado porque la disolución adquiere un color verde esmeralda característico. En esta etapa, el hidrógeno proteico es transformado en un sulfato de amonio por acción del ácido sulfúrico en caliente. En la actualidad, para llevar a cabo este proceso se utilizan digestores automáticos que son capaces de dirigir un número determinado de muestras al mismo tiempo. Etapa de destilación. Se alcaliniza la muestra dirigida y el nitrógeno se desprende de una forma de amoníaco. El amoníaco destilado se recoge sobre un exceso desconocido de ácido bórico. El procedimiento. Después de enfriar, se adiciona al tubo de digestión 50 mililitros de agua destilada. Se pone en el soporte del destilador y se adiciona una cantidad suficiente de hidróxido sódico, en cantidad suficiente para alcalinizar fuertemente el medio y así desplazar el amoníaco de sales amoníacas. El amoníaco liberado es arrastrado por el vapor de agua inyectado en el contenido del tubo durante la destilación y se recoge sobre la disolución de ácido bórico. Etapa de valoración. La cuantificación del nitrógeno amoniacal se realiza por medio de una volumetría ácido-base del ion borato formato, empleando ácido clorhídrico o sulfúrico y como indicador una disolución alcohólica de una muestra de rojo de metilo y azul de metileno. Equivalentes de ácido consumidos corresponden a los equivalentes de amoníaco destilados. En los cálculos de la valoración se puede calcular el número de equivalentes de nitrógeno recogidos y con este dato se obtiene el porcentaje de nitrógeno en la muestra.
Para calcular el porcentaje de proteína basta con multiplicar por un factor de conversión al porciento de nitrógeno. Este factor de conversión está tabulado para cada grupo de alimentos.